Creo que algo que voy a repetir hasta que termine este evangelio es que bendita cumbre donde nos ha puesto este evangelio. Solo los discípulos, solo ellos, son quienes parados sobre esta cumbre pueden discernir el evangelio, la vida, las cosas de Dios y al Señor Jesucristo. ¿Cuál es la cumbre? La cumbre de todas las revelaciones. Jesús es el Señor, es el Hijo de Dios. Es el Verbo encarnado del que ha dicho Juan, y el Verbo era Dios. Y sobre esta verdad de la divinidad del Hijo, todo discípulo que se ha parado en esa cumbre, y tal como lo dijimos hace 8 días y lo reiteramos, que solo los que creen en Jesús en esa forma, los que creen en su nombre, tienen vida y son hijos de Dios. Todos los que están parados allí, en la verdad irrefutable de que Jesús es el Señor. Quienes no están allí sobre esta cumbre, o quien no está allí sobre esta cumbre, no es cristiano. Los testigos de Jehová no son cristianos. ¿Por qué? Porque no creen que Jesús es el Hijo de Dios, es decir, Dios en toda su esencia. No es un discípulo. No tiene parte con Dios que no está en esa cumbre. No pertenece al pueblo de Dios. Por lo que cada 8 días se nos instruye en este evangelio sobre cosas que únicamente parados sobre esa verdad, sobre esa cumbre, se pueden entender. Del resto no lo podríamos entender. Y para quienes no lo están, es decir, no están parados sobre esa verdad, sobre esa cumbre, el evangelio les llama, le hace un llamado, hecho no por un hombre simplemente, ni mucho menos por un testigo como lo es Juan. Es hecho por Jesús mismo, para que crean en él. Es Jesús en que lo hace. Y que también, como los que creen, lleguen a estar allí parados. Si notamos quién se toma el trabajo de convencer y transformar para que los hombres estén en la cumbre que hemos mencionado, es el mismo Hijo de Dios, porque estas son palabras de Cristo. Sus acciones, sus enseñanzas y sus declaraciones son para ellos. Y para que eso se debe creer esta verdad, que es Dios encarnado, que es ese verbo desde antes de los tiempos, como decía el hermano Manuel, que muere y resucita por el pecado. Jesús tiene efectos en los creyentes ahora, es decir, hoy, por ser Dios. Porque si no lo fuera, no tendría efectos en los creyentes. Va a ser una pregunta. ¿Qué efectos tiene el arcángel Miguel sobre nosotros? Ninguno. Aunque es un ángel de una jerarquía altísima. Pero por ser Jesús, el Hijo de Dios, tiene efectos en nosotros. Él ahora ejerce a nuestro favor gracias y obras por medio de él, que para consuelo tenemos y que otros no tienen. Es decir, los de la cumbre gozan el favor del Hijo de Dios en todo el aspecto del Evangelio. Los demás no lo están y constantemente el Evangelio llama. Por esa razón de no creer que Jesús es el Señor, que son unos miserables, que están malditos y que están muertos. La cumbre, la verdad que Jesús es Dios, es suficientemente amplia como para que todo el universo quepa allí. Por lo que hay espacio para el pecador que crea. ¿Quiénes están en la cumbre? Ya le hemos dicho, todos los escogidos, los principales hombres de Dios, los profetas
los santos, los apóstoles, todos los que son de Dios, están sobre esa cumbre. No hay ninguno que no esté allí. Que Jesús es el Señor, que lo haya sostenido y que lo haya creído. Por lo que cada 8 días este Evangelio hace dos cosas. A nosotros, si estamos en la cumbre, nos afirma a los pies para permanecer allí parados. Y para los pecadores, invitar al lugar donde Cristo es todo en todo. Y para quien no sabe dónde está, es decir, aquel que dice pertenecer al pueblo de Dios, pero que no está en esa verdad, sepa que si no está en la cumbre, no tiene a Dios, no lo tiene. Noten las implicaciones que hemos meditado del Evangelio de Juan hasta el día de hoy. Quien no está considerando o parado en la fe de creer que Jesús es Dios, con todo lo que implica, no es de Dios, no tiene vida. Hace 8 días terminamos la predicación con una declaración escrita de Juan, una declaración al respecto sobre el Señor Jesús. El versículo 18 lo dice, la de que los judíos con más veras procuraban matarle, no solo por quebrantar el sábado, sino porque decía que Dios era su propio Padre. Y Juan puntúa lo siguiente, haciéndose igual a Dios. Es claro allí esa declaración. Jesús se hacía como igual a Dios. Es decir, no solo era un entendimiento de los fariseos, sino que es una declaración de Juan, por lo que a su manera Juan y los fariseos entendieron lo mismo, pero con efectos diferentes. Los unos, el querer matarle, el discípulo, un crecimiento en el creer de eso mismo que está diciendo Jesús. Ahora bien, el Señor sanó en sábado, ¿cierto? Sanó en sábado. Y aunque el sábado es usado aquí para la revelación de Jesús, lo importante no es el sábado, sino quién trabaja un sábado para los judíos. ¿Quién trabaja un sábado para los judíos? Un sábado, ¿sí? Quien trabaja un sábado es Dios. Y si Jesús trabaja un sábado y le llama Padre al que trabaja un sábado, y si dice que trabaja como su Padre, entonces se está haciendo igual a Dios. Y por esa razón los fariseos quieren matarle con más veras. Ahora bien, hay ciertas distracciones y podemos entender aquí la distracción, que la distracción es el sábado, pero es usado con un propósito. ¿Qué? El sábado. Que Jesús es Dios. Porque Dios trabaja en sábado. En la ley daba instrucciones a ciertos hombres, porque lo decía, ¿quién? Dios, que trabajasen los sábados y eran los sacerdotes. Y Dios le dijo a Jesús que hiciera eso. No quebrantó absolutamente nada. Entonces, hay muchas distracciones. Y lástima por las distracciones. La mayoría de biblistas se distraen. Las notas en las Biblias distraen. Los millones que gastaron los adventistas para poner la nota en cada palabra reposo, como aquí equivale a sábado, distrae. Distrae. No hace bien esas cosas al Evangelio mismo. Es una verdadera lástima quitarle el énfasis que Jesús es Dios por lo que hizo Jesús un sábado. Todo porque quieren hacerle el añadido sábado. Habiéndome quejado, prosigo. Por eso nuestro tema es el Hijo
haciéndose igual a Dios Padre y sus efectos en los creyentes. Para la predicación de esta porción leída, lo he dividido en los siguientes puntos. Primero, el Hijo no es independiente en obras al Padre, versículo 19. Segundo punto, el amor del Padre por el Hijo y lo que hace el Padre en ese amor, los versículos 20 y 21. Y tercero, la honra al Hijo dada por el Padre y la honra al Padre, versículos 22 y 23. Mis hermanos, el Señor está haciendo unas declaraciones tremendas y nos va a remontar y Dios nos ayude a no caernos de la remontada por distraído, ¿sí? Porque va a enseñar cosas que yo, inclusive tantos años de estudiar las escrituras y de estudiar la teología, nunca había considerado más detenidamente. Me sorprendió inclusive a mí y se va a sorprender a muchos cristianos. Vamos con nuestro primer punto. El Hijo no es independiente en obras al Padre. No lo es. Dice el versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Si nosotros estamos parados de la cumbre en la que estamos, las cosas que dice el Señor a Jesús a los fariseos son razonables. Son razonables. Si estamos parados desde esa cumbre alta de la fe, del creer en Jesús, como el Dios encarnado. En estos versículos encontramos la deidad del Hijo en las obras que hace. Ahora bien, para aclaración nuestra, ¿qué podemos entender cuando Jesús llame a Dios Padre de aquí en adelante? Porque una cosa es cuando nosotros le decimos a Dios Padre y otra cosa es cuando Jesús le dice a Dios Padre. ¿Sí? ¿Qué entendemos? Que al hacerlo o mencionarlo está afirmando su divinidad. La está afirmando. Cuando le llama Jesús a Dios, su Padre, está afirmando su divinidad. Nosotros lo hacemos de otra manera, le decimos Padre por la relación que ha querido tener con nosotros en gracia, ¿cierto? Pero no es así con Jesús. Entonces, los judíos también podían entender a Dios como su Padre de una manera muy diferente como Jesús le decía a él. Y eso aprendemos por estos textos, que al mencionar Padre a Dios, el Señor afirmará este Evangelio, la divinidad del Hijo. Ahora bien, como dije, las obras del Hijo afirman su deidad. Las palabras que le está diciendo a los fariseos o judíos aquí es con respecto a la obra de sanar al enfermo de Betesda en sábado. De ese, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios trabaja o hace obras en sábado, por esa razón, siendo Jesús el Hijo del Padre o Dios, lo hace también. Pero esa sanación no fue un hecho aislado del Señor Jesús con respecto al Padre. No, esa acción era una acción del Padre también. Fue Dios quien obró allí en la sanación en sábado. ¿Y quién le puede decir a Dios que no sane un sábado? ¿Un judío? Entonces, porque claramente dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Es decir, ¿quién lo envió allí? El Padre. ¿Quién le señaló al hombre? El Padre. ¿Quién le dijo, sánelo? El Padre. ¿Qué quebrantamiento de la ley hay allí? Ninguno. Lo que pasa, como les decía,
la ley es muy diferente en relación a Dios como lo es con nosotros. Como también es muy diferente la palabra Padre para Jesús, cuando le llama así a Dios, que nosotros le decimos Padre a Dios. Es muy diferente también, muy diferente. Cuando dice que es su Padre, Jesús está afirmando que es Dios. Aquí lo está diciendo. Repite muchas veces en estos versículos, mi Padre y yo, mi Padre y yo. Entonces podemos ver eso. Entonces, nada de lo que hizo Jesús lo hizo de sí mismo y la razón es que Dios el Padre y Jesús son uno. Así como lo dirá en Juan capítulo 17, aunque a sus discípulos se lo reafirmará más de frente. Son uno. No podía Jesús inclusive en su humanidad hacer algo por sí mismo y cuando lo tuvo en el Getsemaní, todos recordamos, no lo hizo tampoco, no se hizo su voluntad, sino que hizo la voluntad del que le envió. Jesús en Palestina es como si Dios en Palestina. Las obras de Jesús fueron las obras de Dios. Las enseñanzas del Señor fueron literalmente las enseñanzas de Dios. Su compasión, la compasión de Dios. Su amor, el amor de Dios. Su humildad, la humildad de Dios. Su indignación, la indignación de Dios. Porque todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. ¿Cómo llegamos a saber lo que está haciendo Dios? Y la respuesta es, basta ver lo que está haciendo el Hijo. Esta es la declaración de Jesús, de sí mismo. Por eso es que nos remonta, mismo Señor Jesús, a alturas nunca antes vistas. Más que una declaración cronológica, es una declaración teológica. Subrayemos, lo hace el Hijo igualmente. Lo hace el Hijo igualmente. Si decimos que Dios creó los cielos, el Señor Jesús creó los cielos. Porque eso significa, lo hace, las obras de Dios las hace el Hijo igualmente, ¿cierto? Si decimos que fue Dios quien abrió el mar rojo, concluimos que el Hijo lo hizo. Y lo hace con igual poder. Y aquí está la declaración divina de que Jesús es Dios. Todo lo que hace el Padre, lo hace el Hijo. Es una declaración de que Jesús es Dios. En las obras. En sus obras. En teología sabemos que Dios es todopoderoso, es decir, que todo lo puede. ¿Acaso no es una declaración sorprendente hasta la médula el que Cristo diga, todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo igualmente, sabiendo que Dios es todopoderoso? Yo no conozco una criatura que sea todopoderosa. Criatura. El único todopoderoso es Dios que no es criatura. Y lo es por ser Dios. Y si lo mismo lo puede hacer el Hijo, está diciendo que Jesús es Dios. Desde el aspecto, desde las perspectivas de las obras de Dios. El mismo Jesús lo declara. ¿Estamos, cierto, hermanos? Ante tal declaración, o se está al lado de los fariseos para tomar piedras y arrojárselas para matarlo, o cree. Porque es el propósito del Evangelio, que se crea que Jesús es Dios. El crecimiento en la fe es ver correctamente a Cristo desde la cumbre. Estamos en ascenso en ese ver a Cristo de esa manera. Como él mismo lo dice, lo está declarando allí. Y creo que en los discípulos hay un tiempo, tal como los primeros discípulos, que fluctuaban en ese creer.
fluctuamos. Y para nosotros, me atrevo a afirmar que el Evangelio de Juan nos ha venido ayudando a considerar cosas de la persona de Jesús, que aunque le confesemos como Señor, tal vez no entendamos o no entendíamos muy profundamente la declaración que hacíamos cuando decimos Jesús es el Señor. Jesús para nosotros es realmente importante. Lo es ciertamente por lo que ha hecho y por lo que hizo en la cruz. Pero esas obras son importantes, hemos aprendido, que la importancia y efecto de sus obras es que en Él son también las obras de Dios. No podríamos conocer el obrar de Dios sin el obrar de Cristo. Es más, no podríamos conocer muchas cosas de Dios sin considerar la cruz de Cristo. Y damos gloria a Dios, pues su unión con el Padre, la unión del Hijo, es tal que en cuestión de obras o haceres, según el texto, es que no podríamos estar hablando del Padre sin el Señor Jesús y del Señor Jesús sin el Padre Celestial. La voluntad de Dios, según el obrar de Dios, es que Jesús sea el centro. Esa es la voluntad de Dios Padre, que Jesús sea el centro, no solo de la salvación únicamente, porque la salvación es un logro, pero puede tomarse para algo propio, egoísta, es decir, del hombre mismo, para que me salve del infierno, pero no para que Cristo sea el centro de la vida y de todo lo nuestro. ¿De qué sirve la salvación si Jesús no es el centro de todo? De nada, porque la salvación lo es, porque Jesús es Dios, el centro de todo, de nuestra vida, de toda nuestra fe. Ahora bien, estos versículos parecieran que para los herejes dieran la idea de un Cristo bajo el dominio del Padre, es decir, menos que. Porque leemos, ya que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, ¿cierto? Yo he visto testigos y personas que siguen este tipo o esta índole de eh, herejía que argumentan esto, arrianos, ya que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Pero si lo piensan mejor, en esa misma declaración le da todo el poder a Cristo de Dios mismo, porque están diciendo que el Hijo y el Padre se asemejan, ya que también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre hace por Jesús su todopoderoso obrar. Es decir, al confesar eso creen que hay dos dioses, ya que hay, según sus propias declaraciones, dos todopoderosos. Uno que es Dios y el otro que también hace cosas todopoderosas que le deja hacer el otro. Continuando con nuestro pasaje, eso no es todo. Jesús el Señor revelará algo más. Esta vez es entre su Padre y Él. Algo que elevará hasta los cielos el hecho de que Jesús es Dios para gloria de Dios y consuelo de los hombres. Y ese es nuestro segundo punto. Y es el amor del Padre por el Hijo y lo que hace el Padre en ese amor. Va a haber algo allí. Dice el versículo 20 al 21. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Como si fuera poco que nos hable de la unión de Cristo con Dios.
su Padre en el obrar que demuestra su divinidad, hay más para que estos fariseos tengan más deseos de matarlo. Por hacerse no solo semejante a Dios, sino el objeto de todo el amor eterno de Dios. Como que para que todos los hombres sepan que Dios el Padre ama con un amor que nadie puede contener al que le llama su Hijo, más exactamente al Señor Jesús. Hay muchas personas que se dicen llamar Cristo, pero no hay ninguno que Dios les ame. A ellos no les ama, solo hay uno y se llama Señor Jesús. Nosotros decimos declaraciones como el amor de Dios. Nosotros nos queda muy, no tenemos mente para pensar ese concepto. Tenemos vistazos de lo que Dios mismo hace y declara, pero que sepamos cómo es el amor de Dios. Eso no cabe a nuestras mentes. No cabe, es imposible. No lo podemos describir, porque es un amor de Dios, de un Dios eterno, supremo, majestuosa, eternamente altísimo para nosotros. Nosotros no sabemos el significado de ser el objeto de todo el amor de Dios por el Hijo. Nosotros lo tratamos de pensar, ay, como yo amo a mi hijo. No, eso no es así. Eso no pasa. El amor de Dios es infinitamente superior. No lo podemos concebir. El Señor Jesús, de todo el amor que puede tener Dios tan alto, tan sublime, tan eterno, tan incomprensible a la mente y corazón humano, tan vasto en variados aspectos, de un amor de Dios, revela un aspecto de ese amor para con Él. Solamente uno, un aspecto. Él lo tiene todo, pero solamente va a revelar un aspecto de ese amor para con Él. Le dice a los fariseos algo que solo le corresponde al amor de Dios entre un hijo y un padre, que es la Trinidad. Dice, eh, bueno, yo digo muchas veces frente a esto que Dios no ama como hijo a ninguna criatura, ¿no? Porque ninguna criatura puede contener el amor. No puede. Es, es, es indigna. Pero Jesús sí la contiene todo. El Padre ama al Hijo. Cierto, la Biblia menciona que Dios amó a Israel. Y ciertamente es un amor de gracia. Pero nadie o ninguna persona ama al Hijo de gracia, ¿cierto? ¿O será que los que tenemos hijos amamos a nuestros hijos por pura gracia? Los amamos porque son nuestros hijos. Y si se portan mal, los seguimos amando porque son nuestros hijos. Dios no ama a Jesús como ama a Israel, o amó a Israel como lo escribió la Biblia. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, descrito ahí, es un amor de gracia. Y así Dios no ama a Jesús, su Hijo. Lo ama por ser su santo Hijo, porque procede eternamente de Él. Adicional, el autor de Hebreos enseña que a ningún ángel Dios le ha dicho, mi hijo eres tú. A nadie, ningún ángel en el cielo, ninguna creación cercana a él, Dios le ha dicho eso. Eso lo enseñó el autor de Hebreos. Y si lo dijo alguna vez a Israel, como de Egipto llamé a mi hijo, lo hizo en tipo, figura del Hijo de Dios, el Señor Jesús. Y
Esto los creyentes debemos tenerlo bien entendido, que Dios nos ama por Jesús el Señor. Dios nos ama ¿por quién? Por Jesús, Hijo. Si Jesús no es importante para nosotros, si menospreciamos los mandamientos del Señor Jesús, si le tenemos como si nada, ¿vamos a creer que Dios nos ama? No. Por ahí andan muchos hablando del amor de Dios, diciendo que Dios está botando amores, que Dios ama a todos los hombres, incluyendo a quienes no creen en Jesús, que no creen que Jesús es Dios y rechazan a Jesús y están diciendo que Dios los ama. Mentira, Dios no les ama. Aún con más veras rechazando al Señor. ¿La razón? Porque no aman al Hijo. Y no dice que amen a Jesús, es decir, que solo sientan afecto por Jesús en su naturaleza humana como hombre, porque es cercano a nosotros. No, significa que además le deban amar como Dios, porque noten el título del Señor aquí, el Hijo. El Padre ama al Hijo, ¿cierto? Y ya hablamos que es un título de semejanza a Dios. Después de decirle a los fariseos, el Señor Jesús, que Dios ama al Hijo, les dice el Señor que le ama en un aspecto que deben saber. ¿Y cuál es ese? Que Dios le muestra todas las cosas que el mismo Padre hace en amor. Le muestra porque le ama. Significa que Dios el Padre lo llevó ese sábado, como les decía, a la fuente de Bethesda, le señaló al hombre que había de sanar con el fin, ¿sí? ¿Y con qué fin le señala estas cosas Dios el Padre al Señor Jesús? Por dos cosas. La primera, porque le ama. Según el texto que nos está enseñando Juan de las palabras del Señor Jesús, por eso, le señaló al hombre porque le ama. ¿Ama a quién? Al Hijo. Y quiere que haga lo que ciertamente haría él mismo. Y podemos estar seguros que el Hijo lo hace porque ama con amor del Hijo de Dios al Padre Celestial. O sea que Jesús está allí también por amor a su Padre. Ambos expresan amor de esa forma. Mire, hermanos, son cosas muy altísimas para nosotros, solamente lo voy a decir. Entre la Trinidad se aman. O sea que cuando este, este hombre estaba siendo sanado, lo hacía mientras que estaba siendo amado por el Padre y que cuando Jesús sanaba a este enfermo, lo hacía mientras amaba al Padre Celestial. Y queridos hermanos, son cosas muy altas para nosotros, pero por amor al Señor Jesús, Dios quiere que las sepamos hoy. Ahora que los fariseos son informados, aunque tienen sus oídos y corazones embotados, pero los discípulos no tienen sus corazones embotados porque están en la cumbre, ¿cierto? Les dice, y mayores obras que éstas le mostrará. ¿Quién? El Padre al Hijo. ¿Para qué haga? Es decir, le guiará a hacer más cosas como lo sucedidas con el enfermo en sábado, muchas más porque le ama, y el Hijo las hará porque también ama al Padre. Eso significa que el Señor Jesús manifestará más que es Dios y y si se escandalizaron por lo del sábado, eso no es nada de lo que vendrá, ¿cierto? No es nada, porque Dios quiere que todos sepan cuánto ama al Hijo en ese aspecto
de hacer sus mismas obras o entregarle a hacer sus mismas obras. Eso demuestra cuánto Dios ama al Hijo y cuánto el Hijo ama a Dios Padre. Eso no se trata de nosotros, eso se trata de algo entre ellos, de un amor entre ellos, porque son Dios. En el versículo 21, es un versículo que nos enseñará de amor y obras de Dios. Obras en amor de Dios entre el Padre y el Hijo. ¿Y qué obras en amor de Dios al Hijo le mostrará para escandalizar? Dice, porque el Padre levanta a los muertos, ¿cierto? Y les ¿qué? Y les da vida. Y podemos estar seguros que el Hijo de Dios habla de él, como el levantado y vuelto a la vida por el Padre. Y la razón que le muestra eso, y que lo hará con él ciertamente, el de levantarle y darle vida, es porque le ama, siendo el Hijo de Dios, Dios. Esa será la hora que escandalizará a los judíos. Esto es de suma importancia, pues si Cristo resucitó de entre los muertos y no muere más, es la señal que da Dios a todos los hombres para escándalo o fe, que Jesús es su Hijo, es semejante a Él, es Dios. Es el mismo testimonio del Padre, de Dios Padre, a todos los hombres. No es un testimonio de un apóstol o de un ministro del Evangelio, no. Dice que Jesús es Dios, el mismo Padre Celestial. Para nosotros no es extraño ese testimonio, pues la Escritura, inspirada por la tercera persona de la Trinidad, lo afirma también. Nos dice que Jesús es Dios. ¿No acaso no está escrito Jesús es el Señor? ¿Acaso no el Espíritu Santo no inspiró a Juan el apóstol para escribir y el verbo es Dios? El Padre, el Espíritu Santo atestiguan que Jesús es Dios por sus obras, sus mismas declaraciones, las mismas declaraciones del Hijo mismo, hablando de sí mismo. Lo paradójico es que aunque los tres lo atestiguen, la gente se escandaliza de ello. ¡Ah! ¿Jesús es Dios? ¡Ah! No, no, están equivocados. Ahora bien, el que obra igual al Padre por ser Dios hace lo mismo lo que hace el Padre. Hace lo mismo lo que el Padre hizo por él. Hace una obra continuada de amor de Dios por Jesús en los discípulos, así como también el Padre, el Hijo, porque dice, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque está hablando que sí, que las obras del Padre las hace él también. Las obras del Padre para con él fue levantarlo entre los muertos y darle vida. Entonces Jesús hace lo mismo con quienes quiere. Los va a levantar y les va a dar vida. Porque es que Dios, es decir, que esa misma obra de amor del Padre para con él, esa misma hace en aquellos a quienes quiera Cristo amar, les levantará y les dará vida. Ay, queridos hermanos, entonces tenemos aquí una de las poderosas declaraciones del Señor Jesús para ser oída con suma atención. Nuestra resurrección está en las manos de Jesucristo, de Jesús. Nuestra resurrección está en las manos de Jesús.
está en sus manos y será obrado por su propio poder. Nuestra resurrección será por obra de Cristo, porque es una obra continuada de amor de Dios para nosotros en Jesucristo. Si Jesús no es Dios, entonces, ¿quién nos levantará y nos dará vida? La resurrección, la doctrina de la resurrección, tiene como fundamento que se ejecuta o se efectuará, porque Jesús es Dios. Eso lo mismo lo dice Cristo. Si no creen que Jesús es el Señor, como los testigos de Jehová creerán que serán los 144,000 que estarán con él, no resucitarán. ¿Por qué? Porque el poder de la resurrección radica en que Jesús es Dios. Eso lo dice Jesús mismo, quien trae las obras y las palabras de Dios Padre. Qué importante es Jesús en las cosas que debemos de creer. Entonces, por lo que es una declaración de que Dios es el Señor Jesús también. Que gracias a que el Hijo hace cosas de poder todopoderosas, la resurrección será efectuada por él. Tu resurrección se verá gracias a que Jesús es Dios. La pregunta que nos hace el Evangelio es, ¿crees esto? ¿Lo crees? ¿No? ¿No lo crees? ¿No le crees a Dios? Entonces, hemos referido que estamos en la cumbre y los que están en la cumbre observan, sienten y creen cosas de Jesús que otros se escandalizan o se maravillan, ¿cierto? Como los fariseos aquí en el texto. Y no podemos vivir en el mundo y resistir sin que espiritualmente estemos en esta cumbre o verdad, a menos de que Cristo sea. El amor de Cristo es el amor de Dios. Es algo que el Padre así lo quiso. Quiso que su amor esté en donde el amor de su Hijo esté. Y solo desde esta cumbre podemos admirarnos del amor de Cristo, porque a Jesús no le importa que le quieran matar si con esto demuestra el amor de Hijo de Dios por el Padre. No le importa. Qué maravilla es Jesús. Eso nos pone a pensar en nosotros. Qué maravilla que Dios nos ame. Y nos lo demostrará en que Cristo nos amara, nos salvara, nos pusiera sobre esta cumbre, y eso es amor, y que aparte que nos ame, muriendo y viviendo, nos haga levantar y vivir un día, gracias al lugar en donde Él mismo nos ha puesto en la cumbre de esta verdad, que Jesús es el Señor, es Dios. Dios en amor por su Hijo, vemos que en verdad le ama con amor de sí mismo, que excede lo que podemos ver y entender. Y hay más, y hay más, para que nos vayamos subiendo más cerca a la gloria de Cristo. Hay más, no para acá el Señor Jesús. La honra al Hijo dada por el Padre y la honra al Padre. Versículos 22 y 23 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En estos versículos encontramos por boca del mismo Señor, Jesús, ese Señor de gloria, la consecuencia de hacer el Hijo de Dios, lo que igualmente el Padre hace. Como le hemos leído, así también Dios el Padre, así también el Hijo hace. Comencemos diciendo la tremenda declaración del versículo 22.
La primera frase, o bueno, todo el versículo. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Esa es una tremenda declaración, mis queridos hermanos. Eso no es cualquier cosa. El ejercicio de juzgar de Dios es uno de los roles más de Dios más temidos y más santos y justos que en las escrituras se revela. El juicio de Dios es uno de los atributos más temidos. El juez de toda la tierra es Dios, por ser el creador, ser el justo y el santo, por ser el juez. Dios es juez, ¿cierto? Si tomamos todos los libros del Antiguo Testamento, vemos a un Dios que da leyes, que juzga terriblemente la maldad y el pecado. Los fariseos entienden bien el concepto del juicio de Dios, ya que en la historia de Israel contiene muchísimos eventos de ese juicio de Dios. Contra Egipto, con las plagas, contra las naciones de los cananeos, cuando conquistaron Canaán, ¿cierto? Contra los incrédulos y murmuradores, más atrásito, cuando estaban en el desierto. Contra el pueblo de Israel, porque les llevó cautivos. Los ejércitos y reyes que atacaban y hacían la guerra a Israel y venía juicio sobre ellos. La Biblia está llena de eventos puntuales del juicio de Dios para temer. Todas esas cosas que hicieron famoso a Dios entre las naciones, el hacer juicios tan horribles para las naciones, como aquella declaración de horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No es porque Dios sea vengativo o de reacciones violentas. No, esa declaración es debido a su santo y perfecto juicio y su posterior castigo. En amor Dios, según las declaraciones de Jesús, en amor Dios, a su santo Hijo por ser Dios igual, para escándalo de todos los hombres, o maravillarse o creer. Ese hombre que veían los fariseos, aquel que querían matar por trabajar en sábado, por hacerse como Dios, que le quería matar aún más por las palabras que está diciendo. A ese hombre Dios le dio todo el juicio. Todo, todo su juicio, el de él. Esas cosas que hemos hablado. ¿Cuándo se lo dio? Desde antes podemos decir que porque desde antes estaba la Trinidad, entre las personas de la Trinidad se aman. La Trinidad es una Trinidad de amor hipostático. No sé mucho lo que estoy diciendo, pero eso es lo que estoy leyendo. Cuando de las declaraciones de Jesús. Cosas que ni hemos oído muchas veces. Por eso mismo, al Hijo, el Padre en amor, dio su juicio. Entregó su juicio. Le entregó su trono para juzgar. Jesús a los fariseos y a todos los hombres declara que por si fuera poco, que es Dios, y aunque no lo crean, vean la posición que le ha puesto el Padre. Una posición que solamente la puede ejercer Dios. El juzgar. Es una declaración de la deidad de Cristo por posición. Por posición. Ya hemos hablado por obras, ahora por obras, por amor y por posición. Entonces, le da el derecho de juzgar todo, de hacer todo juicio. Por lo tanto, es igualmente una afirmación
Y continúa el Señor Jesús diciendo cosas más profundas y contundentes sobre el Padre. Ese Padre que todo su amor está en él y que todo su juicio ha entregado a él. Dice, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué Dios ha hecho todo esto? ¿Por qué envió al Hijo? ¿Por qué revela estas cosas escondidas? Es decir, para los hombres hasta ahora ignoradas. La respuesta es aún más admirable. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Me van a decir que esta no es una declaración de la deidad de Cristo. Es decir, para que todos traten como Dios al Hijo, tal como traten al Padre, teniéndolo como Dios. Ahora la pregunta, ¿cómo se honra a Dios? Es una buena pregunta, porque todo, como, así como me honran, o como honran ustedes al Padre, honren al Hijo. A ver, ¿cómo se honra a Dios? Por ser Dios. Exactamente, mi hermano. O sea, no hay cosa más clara que estas cosas que está diciendo el Señor de sí mismo. Cuando está diciendo, ustedes me deben honrar como ustedes honran a Dios. Entonces, a Dios se le honra amándolo como Dios. Como dice este hermano, se le obedece como a Dios. Se le adora a Jesús como Dios. Esa es la manera de honrar a Dios. Según ah, la- las directrices que ha puesto la misma escritura. Se le teme como a Dios. Se le respeta como a Dios. A Dios se le honra dándole su respectiva y merecida gloria. Así Jesús también. Y si somos creyentes en el Dios verdadero, pues creerle en esa calidad absoluta de Dios, a sus palabras y a sus declaraciones de que es Dios. Así se le honra a Dios. Ahora Dios el Padre dice, como me honran, honren al Hijo. Y eso no lo digo yo, lo dice el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Eso es lo que sencillamente leo. Y anoten lo que dice el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Que el que no honra al Hijo como Dios, no honra al Dios y Padre que le envió. ¿Acaso tenemos más pruebas? Necesitamos más pruebas para creer que Jesús es Dios. Pues se le debe honrar como Dios. Y ya Pablo dice que el que no amare al Señor Jesús sea maldito, porque se le debe amar como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no se está amando a Dios, es anatema. Y el que no ama a Dios le odia. Y si no amamos al Hijo de Dios como Dios, estamos odiando el amor de Dios. Estamos rechazando el amor que el Padre tiene por el Hijo. Jesús no es alguien que teme decir lo que es Él. Así sea frente a los fariseos. Podemos ahora comprender la tensión del mundo ante las declaraciones de Jesús. ¿Comprendemos la tensión? La crisis del mundo ante las palabras y obras de Jesús. Por la gracia de Dios nosotros estamos en la cumbre. Somos los que estamos parados sobre la verdad. No es nuestra esa verdad. Es una verdad de Jesús el Señor. No la proclamamos o la inventamos nosotros. La testificó Jesús, el mismo Padre Celestial, para los que estamos en la cumbre, que son la muchedumbre de los escogidos. Entendemos que Jesús es el amado de Dios, es el Señor juez de todo y es el Hijo de Dios, Dios.
Este hombre de Palestina, históricamente conocido como Jesús de Nazaret, este hombre humilde, amoroso, es Emanuel, aprovechando que van a venir las navidades. Es Emanuel, es Dios con nosotros. Y la consigna para nosotros es honrarlo como Dios. Por eso la Navidad del mundo es un sinsentido, porque Jesús no es Dios, porque si fuese Dios le temiera y respetase, no con borracheras, orgías y pecados, lujurias, consumismo, no, con santidad, porque es Dios, porque es Dios, porque se le debe honrar como a Dios. Los ángeles bajaron y adoraron porque es Dios. Y en esta consigna cada uno de nosotros puede saber la calidad de honra que le está dando a Cristo. Por ser Dios, la fe en Jesús es una fe que le honra, que le hace Señor o Dios. La lucha nuestra es contra una fe diferente, una que no le honra. La carrera de la fe es una fe que procura honrar a Jesús cada día, y haciéndolo honrar al Padre cada día. La crisis de la iglesia es una crisis de la honra al Señor Jesús. No se le teme, no se le da gloria, no es el centro, tal como el Padre quiere. Pues si hay crisis con Dios, hay crisis con el Señor Jesús. Y si hay crisis de la fe con el Señor Jesús, hay crisis con el Padre. ¿Qué pensarán aquellos que no menosprecian a Jesús y no le honran cuando le vean sentado en el trono de Dios juzgándolos en aquel día? ¿Qué haces ahí sentado? Bájate porque ese lugar no te corresponde. Si Dios mismo se lo dio, se lo entregó según él. Padre, nadie juzga, sino todo el juicio lo entregó en su Hijo. ¿Qué le van a decir? ¿Hasta allá llegarán sus menosprecios contra Jesús? Pero déjenme consolarles con lo siguiente. Qué gozo y alegría será para nosotros los cristianos verdaderos, los que anduvieron parados sobre la cumbre, que en aquel día el Señor que les salvó, el Señor que demostró el amor por cada uno de ustedes, sea el que esté sentado allí y que sea el que les juzgue por su misma obra en ustedes. Qué alegría es esa. Porque tendrá muy presente cada nombre nuestro por quienes murió, pagó, quitó la condena, por quienes le creyeron que es el Hijo de Dios. Dios, qué gozo será ese día. El día del juicio para los creyentes es el día de gozo y alegría para los creyentes. Nosotros no tememos el día del Señor. No tememos el día del juicio porque no estamos parados abajo de la cumbre. Estamos parados en la verdad de que Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro pastor, nuestro bienhechor, el que nos amó con un amor de Dios, está por nosotros. Y quisiera tener la boca de un ángel para hablar más maravillosamente de Cristo, pero no doy con tanto, hermano. Solo soy un hombre que pobremente puede hablar de Jesús. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por lo que aprendemos, Señor, de la gloria de la persona de Cristo. Qué gozo es saber que hoy es el día del Señor y que podamos centrarnos nuestra fe, nuestra mente
en Él y su obra para nosotros sea continua trabajando por nuestra fe, para que crezcamos, lleguemos al, a la obediencia práctica y de obediencia en nuestra fe de que Jesús es el Señor. Y oramos, Padre Santo, para que Cristo continuamente sea revelado a nosotros, que nuestra alma y corazón le abrace sus palabras, crea como un niño cree ante las palabras de Jesús y lo que habla de sí mismo. Que no olvidemos, Señor, que es el Hijo de Dios hablando de lo que debemos creer en Él para la gloria de Dios el Padre y para bendición de nuestras propias almas en Cristo Jesús. Amén.